Buenas tardes. Entonces, comencemos con el taller. El encuentro pasado comenzamos a abordar la temática del neoliberalismo. ¿Y por qué trabajar la temática del neoliberalismo? No como conjunto de recetas económicas, sino como lógicas que recaen en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la construcción de un sujeto, porque justamente la construcción de ese sujeto neoliberal es la construcción de un sujeto no solo siervo, sino que se cree, que se desarrolla y que se realiza a través de esa servidumbre, ¿no? Esta idea de la optimización, del rendimiento, de ser de sí la propia empresa, identificarse con la empresa, de decirse de sí que es un empresario de sí, la vinculación de sí consigo, que sea en términos de empresariado, es evidentemente, bueno, evidentemente no, porque ahí tenemos los perfiles de Instagram, todo el mundo soy emprendedor, soy empresario de mí mismo y tal. Tan evidente no es, pero podríamos decir que es, evidentemente para algunas personas y para otras no, un modo de servidumbre. El neoliberalismo implanta deseos y ahora los sujetos replican esos deseos neoliberal y desean esta servidumbre que tiene que ver con la optimización, el rendimiento y creer que en el trabajo la gente se realiza en lugar de se explota. Hay un par de puntos que me quedaron por mencionar en relación a este tema. Uno es el hecho de la existencia de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito está vista por muchos de estos autores que analizan la cuestión del neoliberalismo como un dispositivo de deuda. Vieron que lo vimos con Butler y con Nietzsche. Bueno, también lo vemos acá en el neoliberalismo. O sea, es un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, un texto que cita otro texto que cita otro texto. Entonces, acá la cuestión de la deuda, culpa, en Nietzsche, ¿verdad? Y con la Butler también vimos, tomando a Nietzsche, esta construcción de esta memoria y la construcción de este repliegue. Acá lo que podemos agregar es que la tarjeta de crédito es un dispositivo donde la persona que lo utiliza está poniendo las manos en el fuego por su futuro. Yo pongo las manos en el fuego que en el futuro, ¿sí?, voy a poder sostener esto. O sea, es como el contrato, es seguir sosteniendo la identidad, el contrato, la idea de que se pueden hacer promesas, está de nuevo Nietzsche, y que se puede prometer que en el futuro se va a poder hacer algo. Entonces, los autores europeos muestran la cuestión de la tarjeta de crédito como una estratagema más del dispositivo de deuda. Pero, lo que los europeos no analizaron, que uno sí puede analizar desde estas latitudes, es que también es eso que dicen, no es que no lo sea, pero a la vez, en un país con inflación, en algunos meses de % mensual, como es la Argentina gobernada por el Ocupa de Alberto Fernández, eh, como en nuestro país, por ejemplo, donde era una inflación del 7%, la tarjeta de crédito es una forma de pagar más adelante más barato las cosas. Entonces, tiene otro beneficio, en cierto sentido, sin que por eso deje de ser verdadero lo que dicen de que es un dispositivo de deuda. ¿Qué más tengo para contarles en relación a estos temas? Conferencia el otro día, porque estaba leyendo un texto y de ahí me fui a una conferencia sobre la publicidad, productos poco saludables para las niñeces, para las infancias.
que es aplicable después también en la adultez, cambiando lo que hay que cambiar. Y en ese texto y en esa conferencia mostraron una investigación que les quiero contar. Mostraban una investigación en la cual había un mismo producto, ¿sí? La golosina, la papita, lo que sea. El producto era el mismo, era absolutamente igual. Pero se le enseñaba a las niñas dos bolsas diferentes, en dos empaques diferentes. Un empaque tenía un dibujo, ¿sí? Un personaje, y otro no tenía el personaje. Siendo el producto el mismo, se le preguntó a los niños, a las niñas, cuál le gustó más. Y más del 50% dijo que el que tenía el personaje, el dibujo del personaje, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la publicidad ha entendido muy bien realizar esta producción de deseos, cómo operar a nivel del deseo. Y si ustedes se fijan, primero que la publicidad está omnipresente, en todos lados. Salís a la calle, no solo en la televisión, salís a la calle, la pancarta, la cartelera, todo, hay publicidad en todos lados. Invade la vía, todo invade. Y no solo es omnipresente, sino que no opera al nivel de la información y de la conciencia. Cuando una publicidad no dice, consuma este producto porque es muy saludable, o compre este auto porque sus ruedas van a rendir más que otras, y el motor se ha probado estadísticamente que tiene una duración. No, no existe una publicidad así. La publicidad es mostrar a alguien adentro en el auto siendo feliz, con familia, solo, depende el nicho de mercado, si está destinado al auto familiar, el auto del soltero, bueno, o lo que sea. Esto lo dice Deleuze en el ABC, habla del tema de la publicidad. Y dice, estas conferencias, y también se puede vincular con Deleuze, la publicidad entonces opera no a nivel de la información consciente, sino a nivel de una constelación de deseos. La felicidad, la familia, la plenitud, opera la publicidad a ese nivel. Y en la infancia se es aún más vulnerable porque hay menos, en teoría, capacidad de discernir comunicación, de publicidad, un mero mensaje de una persona que desea que compres algo, ¿verdad? En teoría, porque después en la adultez para mí tampoco existe esa definición tan nítida todo el tiempo. Todo el tiempo hacemos publicidad y se nos hace publicidad. Y tampoco me parece que sea tan nítida la distinción entre lo que es publicidad y lo que no. Pero bueno, en teoría, las niñeces a veces discriminan menos. Eso, entonces, fíjense cómo hay una máquina súper perversa ahí, porque por un lado, se les pone un juguete dentro de un producto de alimento, el huevo Kinder, además ahora generizado, tiene género, el azul y el rosado, ¿no? Además, pero se le pone un juguete, la cajita de McDonald's tiene un juguete adentro también, o sea, poner un juguete adentro de algo que se come, entonces ahí, ¿qué estás vendiendo? La comida, el juguete, compras la comida y te da como refuerzo un juguete, los personajes, ¿no? Con los cuales uno establece cercanía, que tienen, que tienen, se establece un vínculo afectivo, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba en debate la ley de etiquetado frontal, salieron ciertas personas que estaban en contra, obviamente, ya sabemos de qué tipo de subjetividad hablamos, y decían, ay, van a desaparecer nuestros personajes de la infancia, el osito Bimbo, no sé qué, esos personajes tan queridos de la infancia. Y claro, es porque se genera un vínculo afectivo con un dibujo, pero se genera evidentemente algo ahí, algo del orden de la añoranza,
podemos pensarlo también en los propios dibujos que veíamos cuando éramos más chicos. Obviamente un afecto puesto ahí, qué sé yo, con Pokémon, con Dexter. Obviamente había un afecto con los Picapiedra antes, qué sé yo. Pero los dibujos son, como dice el libro para leer al Pato Donald, gran libro, lo recomiendo un montón para leer al Pato Donald, una herramienta de transmisión de la ideología y el modo de vida estadounidense, empezando por ahí. Pokémon era un anime, pero bueno, igual, no me voy a meter a hacer análisis de dibujos animados, pero hay una cuestión afectiva. Entonces, uno baja la barrera, uno baja la defensa, uno baja la tensión, y bueno, el payaso de McDonald's, Mickey Mouse, el osito Bimbo, el tigre de Kellogg's, el pájaro de los anillitos de colores, todos los cereales son pura azúcar, no tienen nada de cereal. Papá Noel de la Y Coca-Cola. Papá Noel de la de Coca-Cola, claro, es que es verdad, el principal me estaba olvidando de mencionar. Bueno, eso era lo otro que quería mencionarles. Y bueno, creo que eso. No sé, Julieta, si querés, ahora con el texto que ibas a trabajar vos, esto que les comenté no estaba en el texto, pero bueno, me quedó, me quedó por decir de algunas cositas complementarias. Te cedo la palabra, Julieta, o a cualquiera si alguien quiere comentar algo. Yo de hecho iba a comentar lo que acabas de decir, no iba a arrancar todavía. Eh, Primero me quedó colgado ahí como la intervención, pero en lo que decías de la tarjeta de crédito y las diferencias entre América Latina y Europa, como simplemente insistir un montón en estas diferencias, justamente porque realmente nuestro modo de vida es otro. Se me vienen dos ejemplos muy concretos a la cabeza. Vieron que habíamos visto todo el tema de la identidad, que le dimos más a este taller, que una cosa es igual a sí misma, etc. Y que en la dialéctica hegeliana hay uno que gana y uno que pierde, digamos, no pueden convivir los dos. Hay un estudio que yo no lo he podido encontrar, tampoco es que lo he buscado tan exhaustivamente porque no me dedico a la antropología, que no sé si lo hace Levi-Strauss, pero sí habla León Rosichner de ese estudio, en la que en los mitos americanos suelen haber parejas de gemelos en las que no se matan el uno a otro. Si pensamos en las parejas de gemelos occidentales, Rómulo y Remo, Caín y Abel, uno mata y el otro muere. Bien, pero había un estudio sobre mitología americana en la que es posible esa convivencia y esa contradicción. ¿No? Como que nuestros mitos fundacionales como sociedades y como en su desarrollo cultural es otro. También es cierto, todos estos datos son un poco inciertos, habría que chequear porque son cosas que han quedado en mi mente, pero no sé de dónde. Pero sí tenía entendido que hay desarrollos de la lógica. Para quienes no la conocen tanto, la lógica en un momento es matemática con letras. Es algo como muy formal y muy exacto, y el desarrollo de ciertas lógicas que tienen que ver con lo contradictorio se va a dar en América Latina. La lógica es fundamentalmente europea, sobre todo el lado de Inglaterra, Alemania. Bueno, eso, como desarrollos de la lógica muy propios de América Latina y que solo son posibles acá por el desarrollo de nuestro propio modo de vida, digamos. O sea, como un modo de vida que está, si se quiere, basado en lo contradictorio. O sea, un modo de vida en el que la contradicción es algo que está como a la base. Y después otro ejemplo que se me ocurría en relación a eso es el de que da la Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga boliviana que a mí me gusta un montón, y ella lo que plantea es, o sea, ella es anarquista y está como de acuerdo con todas las críticas al capitalismo, pero ella lo que marca es que justamente en el capitalismo la crítica es hacia el mercado, ¿no? Y ella lo que muestra es que en América Latina, al menos en Bolivia,
el mercado es un lugar en el que pasan otras cosas. O sea, no es lo mismo ir a un Walmart, a un Jumbo, que ir al mercado de pulgas en Bolivia, en donde vos regateas un precio, en donde afectivizás, en donde puedes plantear un trueque, digo, como que suceden muchas otras cosas, y que además es efectivamente un lugar de encuentro, no solamente un lugar de venta y compra de productos. Entonces, nada, como eso, insistir mucho, porque, a ver, la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui. Hay varios textos de ella dando vueltas en PDF, y si te interesan, nos podés, o sea, si no los conseguís, escribinos y te los pasamos. Pero tengo una cosita más para contarles en relación a la subjetividad neoliberal. Fíjense que en esto de la construcción de esta subjetividad neoliberal, primero, una de las características es pasar de las lógicas de producción a la hiperproducción y a la maximización del consumo, ¿no? Se produce de más y se fomenta el consumismo. Cosa que de la década del 50 hasta acá ha hecho que la destrucción de la naturaleza sea cada vez mayor y que los límites de la naturaleza que no se deben... Hoy se paró la grabación. Ahí estamos. Bueno, entonces decía que yo no sé qué va a pasar con esto cuando la Juli llegue con esto de que se vayan pasando las grabaciones. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Decía que con esta hiperproducción y este hiperconsumo, a partir de la década del 50, se comienzan a incrementar muchos índices de manera exponencial y las fronteras y los límites de regeneratividad del planeta Tierra empiezan a acercarse a sus puntos críticos, que es lo que se denomina y se teoriza como antropoceno, como capitaloceno, como plantacioceno, como colapso, ¿no? Y fíjense la distancia que existe entre la construcción del sujeto neoliberal y la construcción de un sujeto que nos convendría, la construcción de una subjetividad que nos convendría adoptar para tiempos de colapso. La distancia es máxima. Por ejemplo, ¿con qué tecnologías nos vinculamos? Con las tecnologías de la hipercomunicación, con el celular, ¿sí? Que nos transmite imágenes bellas, todas pulidas, todas joviales, todo filtro. Entonces, ¿con qué tecnologías nos propone el neoliberalismo o el capitalismo actual? Las tecnologías de la hipercomunicación que nos generan dependencia del dispositivo y que estimulan las imágenes de lo bello, de lo joven, de lo pulido y del fetichismo de la mercancía. Te muestran el objeto ahí bonito, ¿no? ¿Qué tecnologías nos convendrían en tiempos de colapso? La baja tecnología, las tecnologías de la reparación, las tecnologías del compost, las tecnologías de la descomplejización. Son absolutamente lo contrario a las tecnologías del neoliberalismo y del mundo digital y de la comunicación. ¿Qué psicología? Me fui 2 segundos y ya está el Pablo hablando de colapso. ¿Para qué me invitan si no puedo hablar del colapso? Pero escúchame, Julieta, es el encuentro que te toca dar a vos, te conectar. ¿Qué puedo hacer yo? O sea, malabares no sé, no aprendí todavía. Estos son mis malabares. Bueno, ¿qué psicología nos ofrece el neoliberalismo? Además, sí, estoy hablando del neoliberalismo, no me fui del tema.
la programación neurolingüística, el coaching, la autoayuda, la construcción de esta subjetividad neoliberal que se autorresponsabiliza de todo, se encausa a través de estos discursos psi. Un cierto psicoanálisis de la hiperresponsabilización subjetiva. El otro día estaba escuchando a Alicia Stolkiner, estoy haciendo un curso y ella dio una charla en ese curso. La amo, Alicia Stolkiner. La amo. Después chusmen si no la conocen. Me encanta Alicia Stolkiner. Y ella decía que el psicoanálisis es una teoría blanda. Me encanta. Igual ella adhiere al psicoanálisis, pero yo tomé su idea de que el psicoanálisis es una teoría blanda. ¿Qué significa esto? El psicoanálisis se amolda por eso es tan omnipresente, por eso puede encajar en cualquier lado, porque es una teoría blanda. Vos la podés hacer encajar en un discurso machista o en un discurso feminista. Lo podés hacer encajar en un discurso neoliberal o en un discurso marxista. El psicoanálisis lo podés hacer encajar en cualquier lado porque es, porque es como el agua, se amolda al recipiente que lo aloja. Entonces, un psicoanálisis neoliberal es, bueno, el que existe mayoritariamente hoy, que habla de la responsabilización subjetiva todo el tiempo. Es de los conceptos que más les gusta citar a los psicoanalistas rancios. La responsabilidad subjetiva de lo que se padece. Bueno, vos padeces de eso, pero en el fondo te gusta y lo disfrutás, porque si no, no lo harías. Discurso neoliberal. También hay un psicoanálisis que se puede vincular más al marxismo, el plus de goce, el discurso amo, también. Seminario 17 de Lacan, el de los 4 discursos, si mal no recuerdo, ahí habla bastante de marxismo. El psicoanálisis también puede ser machista, se necesita una ley del padre y para encauzar la conducta de los sujetos. Vivimos en tiempos en los que la figura del padre ha sido denostada y la ley del padre ha caído, y por eso son los síntomas de la época, porque no hay una ley dura y firme del padre. Pobre padre desprestigiado, ¿no? Y también hay lecturas feministas del psicoanálisis, algunas ridículas. No sé, Freud el primer feminista, evidentemente. Donde, por ejemplo, se pueden apoyar, qué sé yo, en un texto de Freud que se llama acerca de la más... acerca de... Ay, no está la Narela para que me ayude con esto en este momento. Acerca de la más común de las desgracias sexuales, algo así se llama el texto, que dice que en este texto, pucha, ya, después ahora lo googleo y les digo bien el nombre. En este texto Freud nos dice que el varón suele bifurcar el objeto amoroso y construye una mujer, o busca una mujer que es la esposa, ¿no? Que va a ser la madre de su hijo. Ya esa la quiere, pero no la desea sexualmente, porque vincula desear sexualmente con humillación. Y a la puta le puede hacer todo lo que quiere en la cama, porque no es su esposa, pero con esa no que tiene hijos, ya esa no ama. Entonces, por un lado ama una y desea a otra. Y habla de la bifurcación del deseo amoroso. Y de ahí te podés agarrar, o de la idea de pulsión. No tenemos instintos, hay pulsiones que no son los instintos. Entonces ahí también te puedes agarrar por una cuestión más feminista, queer o lo que sea, el psicoanálisis. ¿Sí? O sea, vemos que el psicoanálisis es una teoría que se puede moldar a cualquier vasito, pero en estos tiempos neoliberales lo que va a abundar es un psicoanálisis neoliberal. O al menos quienes hacen un psicoanálisis sin pensarlo mucho. Bueno, entonces, psicología me desvié, pero era importante la desviación. Programación neurolingüística, coaching, autoayuda y psicoanálisis rancio. Psicologías necesarias para el colapso en comparación con esta psicología neoliberal: psicología del colapso justamente, y psicología comunitaria, el trabajo sobre los duelos, el trabajo sobre el negacionismo.
¿Ven cómo la construcción del sujeto neoliberal, otro ejemplo, busca la competencia? En tiempos de colapso sería más conveniente la cooperación. Bueno, todo va quedando como diametralmente opuesto, la subjetividad que nos construye el neoliberalismo, con lo que nos convendría como comunidad construirnos en tiempos de colapso. La pulcritud de la imagen de Instagram versus la podredumbre del compost, los hongos del compost, las moscas. A ver, leo el chat. Me quedé pensando en la idea de teorías blandas. Y después dicen, muchos desprecian el psicoanálisis en todas sus formas por ser individualista. Bueno, también podría decirte que no es individualista en tanto el inconsciente no es del sujeto. Y ahí tenés otro psicoanálisis donde la categoría de inconsciente pasa por lo social. Y bueno, no, es tan blando que todo se puede... No le cabe ninguna crítica porque se puede ir para otro lado, ¿no? Pero no es machista por esto, no porque no es neoliberal por esto, no es individualista por esto. Esas complejidades que tiene una teoría omniexplicativa y tan amplia. Hay muchos psicoanálisis, también no hay uno solo. Bueno, me callo y te dejo hablar, Julieta. Bueno, yo me voy a reenganchar de todo lo que acabas de decir, porque va justo con el último texto que vamos a ver. Como justo, a ver, retomo como lo que hablamos un poco de la publicidad, de la producción del deseo, que no opera al nivel de al nivel de la información y de la conciencia, sino que opera más como un nivel inconsciente de ir al psicoanálisis, afectivo, podemos decir nosotros. Y esto de que la construcción del sujeto neoliberal tiene que ver con construirle determinados afectos. ¿Se acuerdan de Spinoza? Que como seres existentes vivimos siempre en estado de exposición a todo lo que nos rodea, todo eso que nos rodea nos va generando afectos, afecciones. Me gusta el frío, o sea, como me gusta, no me gusta, pero a un nivel como bastante poco consciente, ¿no? Entonces, como que un poco la calidad de esas afecciones van a determinar mi calidad ética y mi calidad de vida, ¿sí? Muy concreto, si las personas en un estado como el argentino pasan, bueno, saquen ustedes la cuenta, obligatoriamente de los 4 años hasta los 12 en primaria y de los 12 hasta los 17, 18 en secundaria, en el mismo lugar, haciendo lo mismo, reproduciendo lo mismo masivamente, bueno, ahí hay una serie de afecciones que nos van a constituir como sujetos, digamos. Solo por poner un ejemplo, sumándole que, bueno, que en esos casos somos un número, que en esos casos además lo que nos define es una nota, en la escuela lo que nos define es la reproducción de una tarea y no la creación. Si bien hay espacios creativos en las escuelas y espacios como más lúdicos, la dinámica de la escuela tiene que ver con la repetición, tiene que ver con la memoria y tiene que ver con la nota, ¿sí? O sea, es como bastante específica su dinámica. Si las personas transitan, a ver, 7, 8, 9 años de primaria más 5 de secundaria, 14 años de nuestra vida, cuando tenemos 18, pasamos 14, yendo entre 4 y 5 horas por día a la escuela, y qué tipo de sujeto vas a tener, digamos. O sea, va a haber un sujeto un poquito pasivo. No solo por eso, sino porque además la dinámica de la institución escolar es una dinámica absolutamente jerárquica, en la que, sobre todo en la escuela primaria, digamos, las niñas aceptan todo lo que sucede ahí como lo que está bien, digamos, las niñas, en esto que decía el Pablo, de no hay tanta conciencia crítica, en la infancia no vamos a cuestionar lo que pasa en la escuela. Y las familias tampoco suelen cuestionar lo que pasa en la escuela, ¿no? Entonces, no sé. Voy a hacer un paréntesis, Pablo, esto si querés córtalo porque es re personal, pero ya estaba leyendo con mi hijo que tiene 7 años, va a 3er grado, y en el texto que le había dado la seño decía, entiendan lo que yo me enojé,
que la Argentina era un país que estaba medio despoblado, entonces los gobernantes invitaron a que de otros países vinieran a poblarlo. Y fue como, señora, esto es de... O sea, no. Y ahí lo paré, porque mi hijo bonito estaba practicando lectura, y él lo había leído re bien, y qué sé yo, pero fue como, mira, Lautaro, esto es una mentira lo que te está diciendo tu sueño. La Argentina estaba muy llena de gente que la mataron para instalar un proyecto de país. Como lo puede entender el Micelo con 7, 8 años, pero digo, sigue sucediendo, no es que no sucede, digamos, y eso queda, digamos, como queda en la base, como quedan los maltratos, como quedan un montón de cosas que empiezan a conformar como este suelo afectivo. No es lineal, como no es posible una traducción lineal entre la cuestión de los afectos en Spinoza y la cuestión del inconsciente en psicoanálisis, pero sí me parece que son dos conceptos que pueden dialogar. Porque esos afectos que constituyen nuestro modo de vida, por lo tanto nuestros deseos y nuestro accionar, no siempre son conscientes. De hecho, la mayor parte de las veces, Spinoza no dice son inconscientes, pero dice no tenemos conciencia de ellos, lo cual está a un paso de distancia, ¿sí? Entonces digo, como que este suelo afectivo un poco es el que permite el desarrollo de estas lógicas y estas prácticas. Spoileando así rapidísimo, esa es un poco la tesis del libro que queríamos trabajar ahora. Se los recomiendo, está muy bien, se llama Capitalismo, Deseo y Servidumbre, es de un autor francés que se llama Frédéric Lordon. Yo no lo conocía mucho, lo edita Tinta Limón. Tinta Limón es una editorial que a mí me gusta, digamos, como en general confío. Trabajan mucho a Spinoza. Y estuve chusmeando a este señor, el libro es de 2015 y es colaborador de Le Monde Diplomatique y de Rebelión.org. A mí me pareció más interesante. Rebelión.org es como un mecanismo de difusión. Hace mucho no lo leo, no pongo las manos al fuego por nada, pero en mi imaginario es bien, digamos. Le Monde ha sido un poquito más cuestionable. Igual sigue estando más del lado del bien que del mal, pero bueno, más ahí con reparos. Y justamente lo que hace es retomar esta pregunta por la servidumbre voluntaria y hacer una combinación entre Marx y Spinoza. No estoy diciendo nada nuevo, lo dice el título. Esta combinación entre Marx y Spinoza se empezó a dar en los 70. Spinoza fue como una teoría materialista, es decir, una teoría que no ponía lo real y lo verdadero en un más allá, sino que está todo en este plano. De hecho, lo que caracteriza la teoría de Spinoza es su inmanencia. Y se utiliza ese materialismo, que es corporal y afectivo, para pensar o para complementar el materialismo de Marx, que va a ser un materialismo más económico y más histórico, o sea, como que va a tener que ver con otras cosas. Entonces, se combinan, digamos. El marxismo suele estar ahí como a la base de esta línea de pensadores, con reparos, con cuestionamientos y con actualizaciones. Si no me equivoco, por lo que vi de él, Lordon es o economista o sociólogo, y también aclaro esto como en relación a su escritura, tiene ese tipo de escritura. Paréntesis que no le importa a nadie, podría escribir más poéticamente. Es medio duro, pero tiene unos pasajes, voy a leer algunos, que son como que lo entendió todo y lo pudo sintetizar, y eso me pareció genial. Voy a empezar hablando del prólogo que le hace Tinta Limón a este texto. En general me salto los prólogos de las editoriales, pero este me pareció interesante. Arranca con la pregunta de cuán voluntaria es la servidumbre voluntaria. Esto que un poco habíamos hablado al principio con el Pablo, como hasta dónde esta metafísica del sujeto que tiene una razón y una voluntad, y hasta dónde, porque creer en eso y creer que nuestra voluntad tiene tanto poder, es decir, que somos culpables de nuestras servidumbres. Y la servidumbre, pero también la culpa, son sentimientos muy cristianos, muy funcionales al capitalismo. Y lo que queremos es producir sensaciones y pensamientos que no sean tan funcionales al capitalismo, entonces
no nos vamos a quedar del lado de la culpa, lo vamos a pensar de otra manera. Y arranca, esto después el texto no lo trabaja con este concepto, pero a mí me pareció interesante que Tinta Limón pusiera este concepto en cuestión, que es el de consentimiento. Un concepto que ganó peso y poder de la mano del feminismo, y que nos maravilló a tantes, que hemos vivido en un mundo tan de mierda que nos maravillan cosas que capaz no están tan buenas, porque el consentimiento presupone dos sujetos que pueden decidir. Eso es lo que se pone en cuestión. El consentimiento presupone que yo puedo conocer una situación y racionalmente prestar acuerdo, y la otra persona o las otras personas también. Pero lo pone como en otra clave. No lo pone en una clave, no sé, sexoafectiva, póngale, sino lo pone en una clave económico-política, que es, o sea, lo que van a plantear es que la sociedad se organiza a través de como este mito fundacional del contrato. Vieron que el hecho de que existe una constitución es aceptar este mito fundacional del contrato, son todas las filosofías del contractualismo, que es que los seres humanos nos organizamos de una manera libre y autónoma y establecimos un pacto para vivir en una sociedad civil. Y esta idea del contrato es una idea que está a la base del Estado moderno. Por lo tanto, a la hora de trabajar, se hace otro contrato, un contrato de trabajo. Contrato de trabajo que se basa en dos libertades diferentes. La libertad empresarial, que es la libertad de hacer el desarrollo de la empresa, y la libertad de vender la fuerza de trabajo, que es la libertad de justamente decidir ser un trabajador. No lo dice así el texto, pero es como un poco bastante obvio que la libertad, o sea, que decir libertad de ser una persona asalariada es como una contradicción en los términos. O sea, no podemos decidir no trabajar. No lo podemos decidir, ¿sí? En todo caso, si podemos llevar una vida sin trabajar, obviamente no siendo de la enorme burguesía, es en función de tener una situación psíquica o física que me impide trabajar, pero no lo decido tampoco, ¿sí? Alguna persona con discapacidad o etcétera, digamos. Pero digo, como que el sistema no te permite hacer esa elección. Y empiezan como a introducir lo que después se va a desarrollar en el texto, que justamente lo que se hace es que con esta fábrica de consentimiento y con esta fantasía sobre el consentimiento, lo que se produce es una distorsión afectiva que es como que no nos permite... Ah, ok. No sabía que se estaba escuchando tan mal. No, un poco, pero a ver, probemos un ratito. Bueno. Bueno, lo que se produce es una distorsión afectiva que es como que anula o disipa un poco la correlación entre la situación de obediencia, es decir, la situación de ser una persona asalariada, contratada, etcétera, y las pasiones tristes. Es como que se disocia. Pareciera que tener un trabajo no es algo triste. Y sí es algo triste. No es algo del orden de la alegría. Es algo del orden de la servidumbre, cuanto no de la esclavitud. Pero vieron que está esta idea, en primer lugar, y hasta un toque antiguo en una, pero que sigue vigente, de como, qué bien tener un trabajo, digamos. O sea, la idea de que las niñas vienen con un pan abajo al brazo, o bueno, como La cultura del trabajo que se ha perdido. Se ha perdido la cultura del trabajo. ¿Viste? Esa frase. Y que aparte significa, la gente no quiere ser explotada, o sea, se ha perdido la cultura del trabajo, ya no quieren trabajar 20 horas al día. Y no, Claro. señor. Tal cual, ¿sí? De valorar eso, que es un poco lo que va a transformar o a torcer un poco el neoliberalismo.
Porque el neoliberalismo, con la cuestión de la empresa de sí y tal, en esta como dilución de la identidad en la profesión, es decir, soy mi profesión, vos quién sos, o qué sos soy profesora, soy abogada, soy lo que sea, soy mi profesión, digamos, como si eso fuese lo único que soy, genera como una asociación entre trabajo y alegría, digamos. Porque justamente el desarrollo de mi trabajo es el desarrollo de mi profesión, es el desarrollo de mi vocación, es lo que yo quiero hacer, etc. Que es diferente a la sensación que había con el capitalismo más tradicional, que es que una cosa era el trabajo y otra cosa era la vida. Ahora, vida y trabajo, mi vida es mi trabajo es mi vida. Reforzado continuamente por, no sé, influencers, pensaba también en los jugadores de fútbol, bueno, como todo ese plan. Acá quiero hacer una aclaración un poco en relación al concepto de trabajo, porque no es que la propuesta sea como un no hacer nada. Como que acá hay que hilar un poco fino, en el sentido de que la propuesta no es no hacer, por un lado, y que además efectivamente pueden haber cosas que disfrutamos en lo que hacemos. O sea, no es que todo sea tan lineal y que estamos todo el tiempo engañados creyendo que disfrutamos algo que no. No, podemos disfrutar de algo, pero la realidad es que ese disfrute y ese goce se da en el marco de un régimen de afecciones, se da sobre una línea de tristeza, porque se da sobre una línea de esclavitud. Bueno, todo lo que ya sabemos que no vamos a repetir tanto las miserias del capitalismo, digamos. Ejemplo concreto, a mí me encanta dar clases, o sea, es algo que disfruto, pero la realidad es que lo disfruto sobre un fondo de un nivel de precarización laboral y que es bastante poco disfrutable como en el largo plazo, capaz en lo inmediato la estoy pasando re bien, pero si miro la situación macro, la verdad es que es una situación terrible, degradante, etc. Bien. Y arrancamos con el texto. Por supuesto, el texto arranca hablando de Etienne de Lavoisier, el de la servidumbre voluntaria, que fue quien como arrancó planteando esta cuestión. Y retoma esto del texto de Lavoisier, que es que hasta qué punto el hábito de la servidumbre hace perder la vista de la condición misma de la servidumbre. Es decir, hasta qué punto el hecho de que estamos tan acostumbrados a servir nos hace perder de vista que estamos sirviendo. Como que ahí empieza esta asociación de la servidumbre a algo más parecido a un mecanismo psíquico que a una sujeción externa. No es, perdón, que me estén apuntando, o sea, yo no voy a trabajar a punta de pistola, ni a punto de pistola me convierto en sierva y qué sé yo. Tiro un paréntesis, medio cuestionable, digamos, eso, pero no es que hay, o sea, digo, medio cuestionable en el sentido de que esto, no podemos elegir no trabajar. No, o sea, no es a punta de pistola, pero es a punta de conatus, la Butler. Tal cual. Es por el deseo de seguir existiendo que se explota ese conatus y ese deseo de seguir existiendo en pos de la servidumbre. No es con un arma, pero sí es sin la posibilidad de acceder a un alimento, por Tal ejemplo. cual. Que es un poco, no sé si ya lo dije, que es como diferente a otras lecturas que se hacen de ese texto, como la que hace Diego Tatián. Un poco lo que él plantea es que el simple no hacer, o sea, como una no acción nos permitiría, o sea, como el no hacer nos permitiría como salirnos de la servidumbre, digamos. Como que no hay que accionar para salir de la servidumbre, sino justamente dejar de accionar. El tema es que, bueno, en ese dejar de accionar se nos puede ir la vida.
como que ahí eso me parece que como que ahí se da una discusión que me parece que está buena, digamos. Que insisto, es seguir sobre esta pregunta, ¿hasta qué punto es voluntaria la servidumbre voluntaria? ¿Hasta qué punto realmente es algo que se elige? Por un lado, pero sí también me parece, como insistiendo sobre el matiz, que hay un montón de servidumbres voluntarias innecesarias. ¿Se entiende? Como que hay un tipo de servidumbre que sí, digamos, tenemos que laburar, tenemos que comer, tenemos que reproducir nuestra existencia, tenemos que sobrevivir. Ahora, como que en ese tren, porque justamente si el deseo es un conjunto de deseos, el deseo de sobrevivir no es simplemente el deseo de mantenerme con vida mañana. Es el deseo de un determinado tipo de vida. Y en ese determinado tipo de vida entran como todo este tren de servidumbres que podemos pensar como voluntarias, pero innecesarias. Y siguiendo a de Lavoisier, lo que van a decir es que no es que la gente se olvida que la está pasando mal. O sea, la gente está bien, por el hábito de la servidumbre ha perdido de vista la condición de la servidumbre. Perfecto. Pero no es porque la gente se olvide de que la pasa mal. Sino que justamente se soporta esa desdicha porque como que medio que no hay otra, y en ese no hay otra, y ya fue, lo hago, como que ahí es donde se pierde de vista. Y aclara esto, como dice, acá leo, los sometimientos exitosos son aquellos que consiguen separar en la imaginación de los sometidos, o los sometidos, los afectos tristes del sometimiento, de la idea misma de sometimiento. Parece enredado, no es enredado. El sometimiento que gana, el sometimiento exitoso, el sometimiento que funciona, que es efectivo, es el sometimiento que separó al interior de la imaginación de las personas, o sea, el que separa en nuestra psiquis la idea del afecto. Se separa la conciencia que tengo de algo de lo que afectivamente me genera ese algo. Caro y Pablo activaron un micrófono. Caro. Sí, yo, si podrías repetirlo porque siento se me cortó y era como clave, el sometimiento efectivo es... El que separa en la imaginación de los sometidos el afecto triste del sometimiento, o sea, queda por un lado el afecto triste del sometimiento y por otro lado la idea del sometimiento. Separo la idea y la conciencia que tengo de mi trabajo, lo separo, o la idea y la conciencia que tengo del trabajo, aunque no sea el mío, lo separo de los afectos tristes que eso genera. ¿Puedo decir un ejemplo a ver si lo entendí a la idea de este autor? Obvio. Por ejemplo, no sé, un fin de semana no salgo, justo todas mis amistades y mis vínculos y tal están en otra. Y me quedo en la cama viendo redes sociales y viendo cómo todos están pasando la bomba con esas imágenes y después digo, ay, che, me siento mal, ¿por qué será? Cuando, cuando es esa disociación de, bueno, a ver, estás viendo toda gente simulando ser feliz y vos estás como en modo normal, ahí hay una gran disociación, por ejemplo, cuando decía, ay, che, que me estoy sintiendo mal después de mirar el Instagram y no percatarse de que es por eso, no sé, ¿podría ser un ejemplo? Sí, yo voy a tirar otro ejemplo. Hablaba hace poco con unas amigas que habían estado en Europa y decían que en Francia en particular, las viejas y los viejos llegan como re piola a la vejez. Estábamos discutiendo sobre la vejez. Y claro, un poco es esta idea de que acá trabajamos en unas condiciones tan horribles
que llegás a los 60 años hecha bosta. O sea, no llegás con ganas de hacer cosas, con ganas de viajar. Digo, más allá de las posibilidades económicas que tampoco las brindan las jubilaciones que existen acá. Y nada, los viejos y las viejas de acá como no tienen ese registro de que es el sistema que les dejó así. Es más como la culpa o la vida de mierda que les tocó, pero no en relación al sistema. Ahí hay una disociación. O cuando llegan con un montón de enfermedades a la vejez. Las enfermedades son por levantarse a las 4, 5, 6 de la mañana durante 40, 50 años para ir a laburar. O sea, ¿cómo no nos va a enfermar eso? ¿Cómo no va a afectar el cuerpo? Pero lo disociamos. Es que mi cuerpo no funciona, o es que la vejez es así, o es que mi obra social es mala, o que el médico pifió en el diagnóstico. Que a ver, todo eso puede efectivamente suceder, pero lo que hay de fondo es el capitalismo, digamos, como las condiciones en las que efectivamente laburamos. Pero bueno, el sometimiento que logró separar esas dos cosas es el que ganó. Y acá, justamente, como hecha un poco esta introducción, van a ser como, o va a aclarar, digamos, en qué sentido Spinoza va a complementar a Marx. Porque lo que él dice es que un poco lo que le falta a Marx es indicar cuál es la base sobre la que funcionan estas estructuras del capitalismo. Como que el texto obviamente es marxista, digamos, no va a dejar de reconocer que esa base tiene que ver con, bueno, eso, cuestiones de vida o muerte, digamos, cuestiones como mucho más violentas o mucho más fuertes, pero esta servidumbre voluntaria, o entre comillas voluntaria, pero se va a constituir sobre la base de los afectos, no sobre otra cosa, digamos. O sea, como que el marxismo justamente no va a priorizar la cuestión de los afectos, ni la cuestión, voy a poner nombres amplios, como que no va a priorizar tanto la cuestión subjetiva, en clave un poco psicológica y tal, eso como que el marxismo no lo aborda, al menos no a grandes rasgos, y al menos no como fue leído y transmitido, sino que los afectos serían algo más de la esfera como de lo privado. Pablo. Ay, sí, perdón, qué interrumpidor que soy. Como vos bien decís, como el marxismo en términos amplios y generales no lo trabajó, pero estaría bueno ver cuando sí se trabajó. Yo sé que vos trabajás mucho a la Kollontai, y Marx tiene un texto que en algún momento podríamos chusmear de nuevo, que es sobre el suicidio. Y trabaja ahí un montón la cuestión de la mujer, la cuestión de, no sé, me acuerdo, una mujer se fue a dormir a la casa del novio antes de casarse, y después la difamaron tanto que se terminó suicidando. Un científico que no pudo patentar los inventos, eh, no tenía plata para patentarlo. Y tiene un texto sobre el suicidio, Marx, y bueno, da cuenta de los afectos, ¿no? En cierto sentido. Como estaría bueno retomar las lecturas olvidadas, ¿no? O tan, o que no se priorizan. Habla de la cuestión de los celos también, los celos y la propiedad privada, bueno, nada. Pero sí, obviamente que no es lo primero que la gente se centra al pensar en el marxismo, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Solo digo que estaría bueno retomar esos olvidos, ¿no? Sí, por eso decía, al menos no es lo que se leyó y transmitió del marxismo. Como medio teórico y académico lo que voy a decir, pero no es solamente eso, es político, digamos, como que los textos que se leen de ciertos autores, sobre todo de autores tan clásicos y como con tanta producción, es un recorte. O sea, lo que leemos de Marx y lo que nos llega de Marx y lo que se difunde de él es un recorte, se construyen ideas. El Capital, los manuscritos y
Sí, un par más, la ideología alemana, no sé, la tesis sobre Feuerbach. Exacto. De hecho, No, bueno, el suicidio. no el suicidio, no el de... no estas ideas que tenía Engels como mucho más ligadas al feminismo, también la tiro. El Engels, el Engels, el amigo. Engels es un autor que, bueno, en la familia, la propiedad privada y el Estado analiza la constitución de la familia burguesa, digamos. Que ellos igual lo ponen en Capital, en el Manifiesto Comunista, y en el Manifiesto Comunista está aclarado como una opresión particularmente hacia las mujeres. Bueno, eso. Nada, lo que, no sé si tanto Marx, pero sí podemos decir que el marxismo no ha priorizado con la fuerza suficiente la cuestión de los afectos. Y esto va a aparecer muy de la mano de las lecturas de Spinoza. Que a la vez esta cuestión de los afectos y de las pasiones sí tenía su tradición en la filosofía política. Esto ya lo había visto Maquiavelo, lo había visto Hobbes, lo había visto Locke, digo, o sea, la tradición de la filosofía política, estoy hablando medio de los monumentos dinosaurios, nos pueden caer mejor o peor, pero es como muy tradicional. Los autores que nombré ya hablaban de la política como el reino de los afectos y no como el reino de las razones. Que eso es algo interesante para mí, para pensar, sobre todo en Argentina, para pensar cuestiones en relación al peronismo y la izquierda. La izquierda siempre ha sido, o ha tenido una pretensión más racional, más de convencer el voto por una cuestión de que sus argumentos son mejores o sus razones son mejores, y la verdad es que, bueno, ahora esta cuestión con los liberales a medio me perdí, digamos, pero la realidad es que, al menos a mí siempre me parecía que la izquierda tenía como buenos argumentos, pero no me terminaba de cerrar. ¿No? Como que sí tienen razón, pero no me cierra. Y es porque justamente la calidad de afectos que transmiten, que producen, que proponen, son unos afectos horribles. Es como la conciencia de que el mundo, o sea, nadie quiere tener un montón de conciencia de que el mundo es horrible, de que somos parte de la clase explotada, o sea, es como medio un bajón. Es cierto, es real, es la verdad, pero conectar con esas verdades no está bueno. El peronismo siempre propuso, al menos tradicionalmente, en su mística y tal, otro tipo de afectos. El ser parte de algo, la cuestión del pueblo, Evita como madre, el mito de Perón y tal, es como que genera otra afectividad. Bien. Capítulo 1 se llama Hacer, hacer, y hace una especie... ¿Puedes repetir que se cortó? Capítulo 1, ¿qué? Hacer, hacer. Que justamente, bueno, van a hacer una relectura del conatus. El conatus de Spinoza es esta cuestión de perseverar en el ser. Butler, por ejemplo, va a hacer la lectura de el perseverar en el ser como el sobrevivir. Pero otra lectura posible es que perseverar en el ser es justamente hacer, es invocar una acción concreta. Bueno, avanzamos. Entonces, conatus, relectura que hace Lordon, tiene que ver con el hacer, hacer. Porque justamente el conatus es el deseo y es la potencia de cada ser. Él hace esta lectura de que existir es desear y activarse en busca de ese deseo. En Spinoza está muy ligada la esencia a la potencia, al deseo. ¿Sí? Como soy lo que puedo, y en ese soy lo que puedo tiene que ver con mi deseo. Entonces, hace más Lordon esta lectura de que el conatus, como es un poco el impulso que nos hace pasar del reposo al movimiento, como lo que nos activa. O sea, ya no es tanto el conatus como lo que nos permite sobrevivir, sino el conatus como lo que nos activa, lo que nos pone en acción, lo que nos hace hacer cosas.
Porque justamente, o sea, me parece que es como muy real esto de que no solo sobrevivimos, sino que hacemos un montón de cosas. Y ese montón de cosas no las hacemos solo para sobrevivir. No es solo la nuda vida, no es solo la nuda existencia, no es solo no morirme mañana. Bien. Y ahí de nuevo la publicidad, o sea, evidentemente, claro, es para un montón de necesidades que no son necesidades. Exactamente. Porque bueno, nada, no está así explicitado, pero bueno, justamente en lo humano, ¿hasta dónde se habla de necesidad? ¿Qué es una necesidad humana? Lau. Ay, perdón, la nuda, dijiste, Sí. ¿significa desnuda? Un poco sí, es un concepto, corregime Pablo, pero creo que es de Agamben. Sí, sí, Agamben lo trabaja en relación a los campos de concentración. Es un concepto que hasta donde tengo entendido, lo leí hace mucho ese texto, no me lo acuerdo perfecto, pero concentración se desnuda la persona de su carácter sujeto de derechos y queda el cuerpo como nuda vida. A eso creo que hace referencia a Agamben, como nación de la eliminación en esa persona, ¿no?, de su carácter de sujeto de derecho. Pero en este caso, como lo entendí yo, se refiere como a la mera existencia, digamos, como hasta desde lo biológico, digamos. Claramente los seres humanos, y no solo los seres humanos, somos mucho más que lo biológico, digamos. O en todo caso no es algo que se pueda aislar. Bien. Y acá empieza a poner en cuestión esto que hablábamos al principio como en relación al consentimiento y en relación a las libertades. Porque lo que dice es que está bien, hay una libertad de emprender por parte del empresario. O sea, eso existe y es real. Pero esa libertad no se extiende a las ganas de hacer que otras personas entren en su empresa. ¿Sí? O sea, como que tenés la libertad de hacer tu empresa, pero no tenés la libertad un poco de capturar a otros para que sean parte de su empresa. Porque un poco lo que se está poniendo en cuestión es que lo que hace el capitalismo es ponernos a accionar en función del deseo del otro. O sea, un poco la pregunta, como la reformulación de la servidumbre, de la pregunta por la servidumbre voluntaria, ahora es, ¿qué hace? O sea, ¿por qué nos ponemos tan directa, o sea, como tan fácilmente al servicio del deseo de otro, teniendo en cuenta siempre, o sea, como sin olvidar la cuestión de clase, si se quiere, de, el no nos queda otra, bueno, ok, está bien. Pero además de que no nos quede otra, ¿por qué vamos tan contentas a servir a otras personas? Pablo. Sí, bueno, esta cuestión del capitalismo o sea, opera en el sentido de que deseemos el deseo del otro y trabajemos para el deseo de otro. A ver, dicho lacanianamente, siempre estamos en relación al deseo del otro. El tema es primero qué onda ese deseo, y si es deseo y no otra cosa, ¿no? Pero la única aclaración que quiero hacer en relación, el capitalismo nos pone a operar en relación al deseo de otro, es que tampoco convendría caer, no digo que estoy diciendo ni nada, solo es una como para complejizar y pensar esto. No nos convendría caer en la ilusión neurótica de que sí sé cuál es mi deseo interior, que lo reconozco y opero en relación a eso, como si fuéramos una cosa que ya lo hablamos, con interioridad e impermeable exterior y tal. Entonces, bueno, ¿cómo darle una vuelta para pensarnos siempre en relación al deseo del otro, pero no en relación a esto que vos mencionás, capitalismo, que habría que ver si es deseo o es otra cosa también?
Está buenísima la intervención. En primer lugar, pensaba en lo de la cama, que es, si mi deseo es deseo del otro, ¿qué vínculo tengo con ese otro? Y acá traigo a Etienne de Lavoisier, que Etienne de Lavoisier es claro, él no dice que lo que intriga es, o sea, como que también acepta la cuestión más material, pero ¿qué nos hace masivamente a millones de seres humanos ponernos al servicio de unos pocos? O sea, ¿qué nos hace aceptar eso? Masivamente, digamos. Porque individualmente sí, digamos, hay una correlación de fuerzas que no nos conviene. Pero masivamente, socialmente, a nivel de sistema, si se quiere, ¿qué nos hace aceptar esto? Y lo que dice es que justamente el hábito que tenemos es la omnipresencia de relaciones patronales. O sea, casi no hay ámbitos en la vida social que no estén teñidos por una relación de, si lo vamos a decir con Hegel, amo-esclavo. O sea, nos es muy difícil pensar, por ejemplo, lógicas laborales por fuera de este marco, digamos. Porque esto quiero decir, digamos, como sin a ver, remil banco el trabajo autogestivo y tal, este es un trabajo autogestivo, pero acá traigo y tengo como muy presente la cuestión del empresario de sí mismo. O sea, porque no es que tenemos un patrón de carne y hueso muchas veces. Digo, como esa relación de servidumbre puede estar al interior de una persona, digamos, como ser esclavos de nuestro propio trabajo. Pero como que pone un poco el foco es en esto, en que lo que hace funcionar, lo va a llamar como patronazgo capitalista, tiene que ver con el interés y con el Juli. deseo. A ver, espera, que te perdimos. Te perdimos. ¿Volví? Sí, ahí volviste. Ah, ¿hasta dónde llegué? Dije, o sea, hasta donde yo escuché, pensemos un trabajo autogestivo, a veces somos igual tiranos con nosotros mismos y empresarios de sí. Que lo que quisiste decir básicamente es que el Pablo siempre dice, no, le damos 40 para cada taller, Julieta, eso. Fue una indirecta, les cuento, quiero que sepan, vamos a poder... No, es un chiste. Es un No chiste fue que una es verdad. indirecta, pero registrala. Ah. Pero a ver, habla, a ver si te escuchamos. No, digo, pensaba más la cuestión del empresario de sí relacionado a la autoexigencia, por ejemplo. Digamos, como y al deseo como de aumentar el propio nivel de consumo. Y lo otro que dije es que el patronazgo capitalista, que es el nombre que le pone este autor, justamente funciona con ese interés y con ese deseo. Y acá lo pone, bueno, en primer lugar, ya lo hemos dicho bastante, el primer deseo es reproducir la propia existencia, digamos, ¿no? Porque justamente a alguien que posee las condiciones de reproducción material de la vida de otras personas. O sea, no poseemos nuestras propias condiciones de reproducción, no poseemos nuestra tierra, no poseemos nuestra capacidad de alimentarnos de manera autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente el dinero como el resumen de todos los bienes, y acá hacía una cita de Spinoza, ya diciendo esto. Se las voy a leer, dice, el dinero se ha vuelto el resumen de todos los bienes porque habitualmente su imagen ocupa por entero el espíritu del vulgo, puesto que ya no se imagina casi ninguna especie de alegría que no esté acompañada por la idea del dinero como causa. Recuerden que Spinoza lo que hacía era, como para poder empezar a tener como cierta conciencia y cierta autonomía, o sea, hacer esta articulación entre razón y pasiones, poder encontrar cuál es la causa de estas pasiones o de estos deseos, digamos. Y un poco la causa, no sé si tanto del deseo, pero sí de lo que nos genera alegría, de estas especies de alegría, está asociada al dinero. O sea, lo que queremos hacer, que nos gusta, cuesta plata, básicamente. Quiero viajar, quiero seguirme formando, quiero tener tiempo, bueno, todo eso es plata. O sea, hay que tener plata para poder hacer todo eso.
acá dice algo que, nada, me gustaría que lo pensemos, que es que la intensidad de la dominación es directamente proporcional a la intensidad del deseo del dominado. La intensidad de la dominación es directamente proporcional a la intensidad del deseo del dominado. Acá medio que vuelve, como para tratar, porque a ver, un poco lo que está de fondo acá, y que no hay que parar de tener en cuenta, es que el deseo de los dominados es un deseo impuesto, es un deseo construido. No es un deseo gestado o producido de manera autónoma, sino que es un deseo producido por un otro. Y que tiene que ver con que a los seres humanos se nos impone nuestra vida pasional, se nos impone nuestra vida afectiva. No es algo, o sea, como que se nos genera como todo este suelo de afectos para que después deseemos esas cosas. Volvemos al ejemplo de la escuela, de la publicidad. La Caro dice, pensaba en lo que llamamos popularmente el síndrome de Estocolmo, y un poco sí, como muy en esta clave, digamos, si toda tu vida, todo tu contacto cultural tuvo que ver con una idea del amor romántica y con la idea de que no sos feliz si no estás en pareja, y el matrimonio y la familia, y es muy difícil que desees otra cosa. En la medida en que hay otro tipo de circulación cultural, masivamente o no, no importa, pero en la medida en que podemos tener contacto con otras posibilidades, es que podemos desear otras cosas. No vamos a desear algo que no conocemos en absoluto. No vamos a desear algo que nunca lo hemos pensado. O sea, algo que nunca se nos ha ocurrido no constituye una posibilidad de deseo. El tema es, bueno, en qué imaginarios vivimos, qué mundos podemos construir en nuestros imaginarios, en nuestra imaginación incluso, o sea, cuáles son los mundos que se nos posibilitan. Y ahí hay toda como una formación desde, te diría así, la más tierna infancia, digamos, como, y antes, digamos, previo a que el sujeto tenga una conciencia y tal, ya está inmerso en una sociedad cuyo inconsciente tiene que ver con eso, que se valora la cultura del trabajo, que se valora el matrimonio, bueno, como todas estas instituciones que ya conocemos y que se valoran. Entonces, no es que tan conscientemente queramos un estado que obviamente es indeseable, sino que toda nuestra subjetividad ha sido producida para que finalmente produzcamos nosotras esos deseos. Y también pienso en la eliminación de las historias que no tienen que ver con la historia oficial, o sea, cientos y miles de años donde no existió el Estado, pero como esa historia y esos modos de organización nos cuentan, no nos podemos imaginar fácilmente un mundo sin el Estado, cuesta mucho para la gran mayoría de la población, un mundo al margen del capitalismo, etc. Y en esto que vos hablas, Juli, que decías recién, de la repetición de esta práctica escolar, y como vuelvo al tema de la publicidad y pienso, o sea, perdón si soy repetitivo, pero a mí pensar esto me genera efecto de desautomatización y naturalización, por eso se los quiero compartir. O sea, si nos abstraemos así un ratito, si somos como extraterrestres que venimos del planeta Tierra un ratito, y vemos que se bombardea con publicidad de, no sé, una marca de pasta de dientes, Colgate, ¿no? Que solo se dice que te deja la sonrisa divina, lo que sea. Después vos vas al supermercado y ves Colgate y ves una que se llama, qué sé yo, Cuchitril, y la marca Cuchitril. ¿Ustedes qué compran?
compran Colgate. Pero por esta reiteración que te acerca a gente, justamente, o sea, no solo, a ver, para tomar lo que nos trae la Juli de este autor, no solo el sometimiento triunfa cuando separa imágenes de ideas, sino cuando junta, cuando separa las ideas de los afectos, sino cuando junta ideas y afectos que tienen que ver Coca-Cola con la felicidad. No solo cuando separa, esto me produce malestar y la causa, sino cuando junta, Colgate es de confianza. En realidad, lo único que sabemos de Colgate es que tenemos publicidad que nos hace creer que tenemos cercanía y confianza con el producto y que es inocuo, que es bueno. Pero es la única suposición. En relación a la composición no sabemos nada. Es puro fetichismo de la mercancía. Eso es no separación de idea de afecto, sino reunión de idea y afecto. No sé, así se me ocurrió una adenda para sexo, así como de la nada, como quien dice. Me gustó, es como una reorganización de las conexiones entre ideas y afectos. Eso es lo que se propone, no solo una separación. Y estoy pensando que quizás, claro, separación tiene más que ver con la idea de alienación, que no usa esa palabra Lordon, pero claramente tiene una formación marxista, por lo tanto está pensando en eso, sino más bien, y pensando más al deseo en clave productiva de Le Foucault y Amiguis, una reorganización. Como que se producen otro tipo de deseos. Bien. Y quedan como, al menos para hoy, dos conceptitos más que me interesa trabajar. Siguiendo con la idea de disociación, acá ya desordené el texto, venía siguiéndolo bastante ordenadamente. Acá me desordeno y me adelanto un poco, que es que lo que supo hacer el capitalismo es enriquecer, va a decir Lordon, el complejo pasional de la relación salarial, haciendo entrar en ella otros motivos de alegría, que tiene que ver con el desarrollo del consumo. A ver de nuevo, ¿puedes repetirle esa frase, por favor? Sí. El capitalismo supo enriquecer el complejo pasional de la relación salarial, haciendo entrar en ella otros motivos de alegría, es decir, el desarrollo del consumo. ¿Qué quiere decir con esto? El capitalismo en sus primeros tiempos, en sus primeros momentos, estaba muy claramente sobre una línea de tristeza, y la verdad es que lo que había de alegría era poco. Progresivamente, sobre todo en el siglo XX, se va a fomentar la cuestión del consumo, y ahí va a entrar un motivo de alegría, y lo podemos pensar como de interés o de deseo, que tiene que ver con poder consumir. Solo que, como había dicho antes, esa alegría se instaura sobre la base de una línea de tristeza, que es la relación de servidumbre, es el capitalismo. Pero sobre esa línea de tristeza supo poner una alegría. Y entonces un poco en este estado, entre comillas, de confusión en el que vivimos, vamos detrás de esa alegría, sin por ahí tener en cuenta tan claramente sobre qué fondo se asienta eso que me produce alegría. Y lo que va a hacer el capitalismo para esto es disociar la figura de consumidor y de asalariado. Esto me parece un súper acierto del texto. No nos autopercibimos, no nos autopercibimos en el mismo momento como asalariados y como consumidores. Solo nos autopercibimos como asalariados cuando no podemos consumir, pero en general las lógicas de consumo, de lo que se desea obtener, como van por fuera de las lógicas del salario. Las lógicas de consumo me refiero a las lógicas del deseo de consumir.
que no tiene que ver con la posibilidad concreta de consumir. Digo, esta cuestión de que el consumo te posiciona socialmente, digamos. El tipo de celular que tenés, el tipo de calzado que tenés, el tipo de ropa que tenés, te posiciona socialmente y es como que es real, digamos, que vas a hacer un montón de cosas para poder tener ese nivel de consumo, aunque tu nivel de vida sea otro. Sí, claro, es muy exigente el nivel de consumo que existe. Es muy exigente. Pero a la vez, como que, a ver, como que esta introducción del consumo ha permitido que sectores asalariados, pobres, igual tengan ciertas lógicas de consumo, que si nos ponemos en una perspectiva más tradicional o más chota, esas clases no tenían acceso a ese consumo, ahora sí, y está como la crítica de, no sé, que no han revocado las paredes de la casa y tienen un celular nuevo, como esa crítica más desde los sectores medio altos. El Pablo dice, tener una zapatilla media rota ya se asocia a 1000 cosas horribles, tal cual. Con una zapatilla rota igual ya no tenés ni buena presencia para ir a trabajar, como partiendo de eso. Pero bueno, en esta cuestión de que nos identificamos mucho más como consumidores que como asalariados, un poco justificamos y aceptamos un montón de transformaciones laborales que benefician a los consumidores y perjudican a los asalariados. Por ejemplo, que las tiendas abran los domingos, que haya desregulaciones competitivas, es decir, bajar cada vez más el valor del producto. A un paréntesis, obvio que la mayor parte de lo que vale un producto no se lo lleva al productor de ese producto, sino como todas las cadenas intermedias, pero bueno, digo, como esta desregulación competitiva o la prolongación de la duración del trabajo, son aceptadas en función de la autopercepción que tenemos como consumidores. A mí como consumidora me conviene que la tienda abra los domingos, porque yo trabajo toda la semana un montón de tiempo. Pero ahí me estoy percibiendo, o sea, en vez de tener más solidaridad con la otra persona asalariada, estoy teniendo solidaridad conmigo en clave de consumidor. Y justamente esta alineación alegre, digamos, como esta cuestión de la alegría, entre comillas, que provoca el consumo, nos hace que incluso aceptemos los afectos tristes, por ejemplo, del endeudamiento. Haciendo, insisto, el reparo que hizo el Pablo al principio sobre que tarjetear algo en América Latina, al menos en Argentina, con el nivel de inflación que hay, es conseguir un producto al menor costo de lo que lo hubiera conseguido. Pero digo, más allá de eso, la realidad es que también yo ya sé que durante un año voy a tener que estar pagando una cierta cantidad de dinero por un producto que estoy consumiendo ahora. O sea, como que voy a estar como en ese plan, digamos, metida en ese plan, teniendo que hacer esa misma cosa, que justo no es lo más alegre, que es poner plata durante una cantidad de tiempo, por un producto que estoy consumiendo ahora. Bien, ¿alguien quiere decir algo, comentar algo, preguntar? ¿Estás ahí, Pablo? Sí, estoy acá. Ah, no, porque se activó justo tu micrófono, pero no te escuchaba. Sí, estaba viendo a ver si alguien más quería comentar algo. No, yo lo que pienso es, en relación a esto del consumidor, en los 1000 modos en los que se nos invita a ser consumidores y que están súper invisibilizados o de los cuales no nos percatamos, el hecho de que, no sé, entras al supermercado y está la temperatura
precisa para no sentir ni frío ni calor, está lindo. La música suave, agradable. El carrito con una rueda desviada para que el carrito que funciona mal te obliga a ir de una góndola a la otra. La distribución hecha de tal manera que tenés que recorrer todo el supermercado para conseguir, si querés, 3 cosas. No está como ordenado de manera que pasando por un solo lugar encuentres lo que necesitas. El precio de las cosas que se pone, no sé, 99,99 para el efecto de que algo es más barato. O sea, cada centímetro del supermercado está planificada. Sí, está ahí como mucha energía puesta en, no solo en que nos autopercibamos consumidores, sino como en fomentar esta idea de que autopercibirse consumidor está bien, es lo mejor que podemos hacer, digamos. Esto nos posiciona socialmente, tener capacidad de consumo. Y ahí, Pensaba en los... perdón. no, sí, Un poco con lo que dice el Pablo, en cantidad de hipermercados que se han ubicado en zonas más vulnerables y que han arrasado con los almacenes locales, pero que provocan también una necesidad o un deseo, ¿no? De consumir algo que no verías en tu cotidianeidad, quizás. tal cual, ir al Coto y comprar Nutella. Claro, El hecho de que ciertos productos estén en las góndolas más de abajo para que lo puedan ver los niños, las niñeces. O sea, toda esa planificación es porque se está construyendo un dispositivo, o sea, es porque no es un simple lugar. es que hay cantidad de gente que se dedica a estudiarlo en todos los sentidos y a construirlo, ¿no? Hay un gran aparato operando para construir todo esto. Es para que se produzca un agenciamiento de tal modo que aparezca una servidumbre maquínica, diría Deleuze. O sea, es eso, sí. Es constantemente agenciarse con elementos y con circuitos de retroalimentación, de estímulos y refuerzos a corto plazo, como Instagram, como el algoritmo, como el supermercado, para construir un tipo de subjetividad mediante la reiteración de esos circuitos que operan con esos refuerzos. En esa reiteración se construye subjetividad y se perpetúa la reiteración en tanto se generan refuerzos. Refuerzos que hacen que la conducta sea cada vez más frecuente. Bucles que terminan constituyendo la subjetividad. Tal cual. Lacan dice que igualmente hay cosas que permanentemente entran en el orden de la necesidad básica. Un poco lo que a mí me gustaría decir ahí es que igualmente esas necesidades básicas son siempre históricas, son sociales, por un lado son eso, como construidas. Digo, nadie va a dudar de que necesitamos comer o de que necesitamos abrigarnos en invierno para no morirnos de frío, pero la realidad es que nuestras lógicas de consumo no tienen que ver con esas necesidades, digamos. Pero hoy tener internet es una necesidad básica. Claro, Lacan dice el aire acondicionado, por ejemplo, sí, tal cual, o sea, aire acondicionado, tener internet, tener dispositivos, tener una compu y un celular, o sea, no podés vivir sin eso hoy. Pero bueno, como en relación a eso pensaba, bueno, pero estas necesidades básicas son históricas, o sea, son creadas y, no sé, por ser medio hippie yo, capaz, o no sé, pero me he vinculado con gente que ha vivido y vive sin esos productos que consideramos de necesidad básica para el momento actual, y han sobrevivido. No me acuerdo quién es la famosa, hay una famosa, no sé si es Ariana Grande, una de esas que no las distingo muy bien entre ellas, pero una de esas como divas del pop estadounidense contemporáneo, a la clasificación que armaba.
que vive sin internet, o sea, como que ella no usa internet. Nada, todo su entorno y todo su sistema y todo funciona a través de internet. Pero digo, ahí es donde me parece que se puede poner en cuestión la idea de necesidad. Claro, igual Lacan dice, yo también trato de no consumirlo, pero no me pongo en la posición de no cuestionar ese tipo de consumo a las personas, porque es demasiado sufrimiento el que implica vivir en este sistema. Sí, sí, tal cual. A ver, como para aclarar. No pasa por cuestionar, al menos no en este taller, digamos, como específicamente ese tipo de consumos. Pero sí poder pensarlos, sí poder como ponerlos en cuestión, porque el ponerlos en cuestión y el abrir otra posibilidad, quizás pueda hacer que pasen de ser necesidades básicas a tener como más conciencia de que son necesidades creadas. Entonces nuestro vínculo con eso ya no va a ser un vínculo tan dependiente. Lacan dice no cuestionarlo, sino poder detectar las trampas, claro, o sea, no andar diciéndole a la gente que no use internet, porque nada, no sé, yo soy trabajadora del Estado, o sea, el Estado obvio no me paga internet, pero yo sin internet no puedo trabajar, o sea, yo no puedo estar sin celular o sin computadora, de ninguna manera. Pero sí... No, y no caer en una lógica individual, digamos, o sea, también. justamente eso, es pensarlo de manera estructural. Y igual, si nos formatean tanto como consumistas, como consumidores, consumistas, allí no digo que radica la posibilidad de un cambio estructural, pero sí radica la posibilidad de un movimiento. Tal O sea, cual. no, con eso no es que toda la responsabilidad recae sobre el individuo y no es que el pequeño esfuerzo individual cambia el sistema, no, tampoco. Pero sí podés decidir entre tomar agua, que todavía en ciertas puede, porque todavía no hay megaminería en todos lados, de este lado de la cordillera, en esta zona, pero si podés elegir entre tomar agua y tomar Coca-Cola, un mínimo margen. Esa es la diferencia también entre el poder y la dominación. Pero por suerte también, además de las relaciones de dominación, existen relaciones de poder en las que al menos algunos movimientos son posibles. Entonces mínimo hacer esos. O sea, los más sencillos, mínimo. Perdón. No sé yo, son cosas que, no sé, capaz que está mal lo que digo. No, a mí lo que me parece interesante, lo que dice el Pablo y como en lo que estamos hablando, que también un poco me parece que es la posición de Lacan, que es como no polarizar, digamos, como que a veces en el decir todo este sistema está mal, tendemos a pensar como una salida posible el, bueno, vivir fuera del sistema, ¿no? Y no, y tampoco es tan fácil vivir fuera del sistema, no sé hasta dónde es posible, digamos, como No hay afuera del sistema, no hay afuera del nada sistema. fuera del sistema, digamos, como estuvimos todos los talleres de colapso hablando de, no sé, la cantidad de gasto energético que implica, no sé, la electricidad o internet, la verdad es que no es una propuesta, no es una opción en este momento individualmente, bueno, dejar de usar internet, digamos, como la idea no es poner en riesgo nuestra supervivencia, ni individual ni social. O sea, porque no tener internet puede poner en riesgo no va a poner en riesgo mi supervivencia individual, pero sí puede poner en riesgo mi supervivencia social. En el sentido de que no voy a tener existencia para las demás personas. Entonces, como no pasa por ahí, pero sí esto de detectar las trampas, o sea, como no es un extremo, no es ni, bueno, como sigo usando internet, soy una re fan del capitalismo y tal, y lo defiendo, ni me hago la fantasmeada de irme a vivir al medio de la montaña sin nada. O sea, como no son esas dos opciones polarizables, sino como, bueno, ir encontrando los matices, ir detectando los modos y las lógicas de la dominación, y tratar de desarticularlos. Desarticularlos puede ser eventualmente no reproducir una práctica, pero también puede ser simplemente el ser consciente de esa práctica y practicarla con más cautela. ¿No? Como no es no querer vestirnos de una manera que nos parezca linda o entre comillas a la moda o que no sé, lo que sea.
es como, bueno, ¿cuánto te vas a gastar en un pantalón? O sea, tener ahí un poco ese cuestionamiento, y de ahí todas estas como dinámicas sobre las políticas de consumo, bueno, qué productos vamos a consumir, qué productos no, en qué lugares vamos a comprar, en cuáles no, sin hacer de eso tampoco algo absoluto, pero decir, bueno, che, la verdad que es eso, capaz puedo ir a una feria en vez de meterme en un hipermercado, ¿no? Como empezar a tener como ciertas prácticas, que como decía el Pablo, lo individual no va a resolver nada de lo colectivo, pero adopciones intermedias que se pueden ir haciendo para no colaborar de manera tan entusiasta a reproducir el sistema. Vamos a colaborar a reproducir el sistema, pero hagámoslo con menos entusiasmo. Se me fue la conexión a internet, me apareció un cartelito. Te escucho bien. Ah, listo, perfecto. Sí, después nada, las otras cosas que sirven son destrabajar, esforzarse menos. Igual me cuesta un montón hacerlo, porque soy la persona más autoexigente que existe en este puto planeta, pero... Me gustó un poquito más la propuesta, Pablo. Tuve un poquito más de cuerpo Sí, puesto ahí. Porque el cuestionar, el qué sé yo, ya la verdad que me está quedando corto. claro, claro, no podemos quedarnos en la contemplativa eternamente. Después de la contemplación viene la preparación y después la acción. Pero sí, sí, lo digo igual haciéndome cargo de que no me sale. Acá quiero agregar algo a lo que dice la Lau que me gusta, digamos, que no solamente el cuestionar termina quedando corto, que sí, digamos, estoy de acuerdo con eso, pero me parece que no es solamente eso, sino que además no habilita el placer el cuestionar. Muchas veces cuestionar puede estar sobre un fondo de alegría, pero genera pasiones tristes pensar mucho. Te hace un poco mierda andar todo el tiempo a cuestas con todas estas ideas permanentemente. Trabajar todos, trabajar menos, producir lo necesario, redistribuir todo. Tal cual. Sí, re. Pablo. Sí, que sobre esto que dijo la Laura, que tiene toda la razón y que me encantó, también está bueno contemplar que en esto, pues me refiero a la frase esta de no solo problematizar y pensar, sino pasar a la acción. Ustedes saben que el señor Kant, Immanuel Kant, uno de los filósofos más representantes y representativos de la modernidad, escribió un texto que se llama ¿Qué es la ilustración? Y ahí, en el final de este texto que se llama ¿Qué es la ilustración?, donde dice que la ilustración es a conocer por sí mismo, dice, razonad sobre lo que quieran. Y razonen, lo voy a decir, lo leí en español con el voz, lo voy a poner en nuestras coordenadas. Razonen lo que quieran y sobre lo que quieran, pero obedezcan, dice Kant. Kant en ese texto trabaja, se llama el uso público de la razón y el uso privado. Tiene que ver con, recuerden que también es un filósofo del Estado, ¿no? Corregime, Julio. Está bien, sí, sí, sí. Bien. Entonces, el uso público y el privado tenía que ver muy sucintamente con decir que el diario puedo hacer una nota y criticar todo lo que quiero del mal funcionamiento de mi trabajo, pero en mi trabajo voy y lo desempeño correctamente y obedezco, ¿no? Porque si no, entonces, obedecer, criticar todo lo que queremos, pero obedecer. Bueno, eso es una característica fundamental del sujeto moderno, de esta constitución del sujeto. Bien kantiana, ¿no? Y uno podría decir, bueno, no, pero yo no quiero ser kantiano, no me identifico con eso, pero esto que justamente dijo la Laura, criticar, pero no hacer. Me indigno, publico algo en Facebook, me descargo, se me va un poco la indignación, recibo unos likes, y ahí termina la cosa. Criticar, pero obedecer. Somos modernos. Ese es un problema.